que us esteu afegint a aquest directe. Ara estic convidant a la Wendy perquè s'uneixi. Començarem en breus moments. Mira, Wendy, ya estás por aquí, ¿cierto? A ver si te puedo... Ajá. Ahora entrarás en principio. Estoy intentando que la Wendy entre y entró. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfectamente, Wendy. ¡Eh! Qué bien, se logró. Sí, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Qué bueno. Wendy, qué maravilla tenerte por aquí. Bueno, qué decir, vamos a ir empezando porque lo bueno es que este en vivo, este directo que hacemos contigo, se va a quedar guardado para Sant Just Solidari y para sus seguidores y socias y socios que siguen la entidad y el trabajo que se viene haciendo primero en Nicaragua, dentro de Nicaragua y después desde fuera, ¿no? Y desde Costa Rica, pero, pero sí queríamos hoy hablar contigo en motivo de la sesión que se tuvo hoy, ¿no? En Ginebra, en la Comisión sobre Derechos, que se presentó el último informe, ¿no? La actualización de la situación de derechos humanos. Este es un informe que presenta el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero que tiene las voces de quienes están, ¿no? Trabajando día a día en derechos humanos y una de ellas eres tú, ¿no? Quiero presentar a Wendy por quien no la conozca. Wendy Quintero es defensora de derechos humanos, periodista, hace parte del colectivo Nicaragua Nunca Más, un colectivo que se crea en el exilio en Costa Rica para denunciar las vulneraciones de derechos humanos y también hace parte de Sant Just Solidari desde hace muchos años colaborando desde Camoapa y más recientemente en Costa Rica acompañando el esfuerzo que estamos haciendo ahí para fortalecer el tejido de mujeres exiliadas en el país vecino, ¿no? Entonces, mira, ya José nos saluda. Hola, José. Bienvenidas todas a esta conversación. Y un poco, Wendy, qué nos gustaba, ¿no? ¿Qué queríamos contigo? Es ver un día como hoy, por qué ha sido importante esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, qué rol has tenido tú, un poco por qué nos ayuda a poner en la agenda otra vez la situación de Nicaragua. Sí. Bueno, en principio agradecer muchísimo, bueno, un beso a la José, también a Ana que están conectándose y bueno, y a toda la gente linda y bella de Sant Just Solidari y Sant Just Esber, ¿verdad? Que siempre, siempre su solidaridad nos ha unido, nos nutre y nos ayuda a seguir, sobre todo ahora pues que estamos en este exilio desde hace 6 años, un poco para contextualizar, Nicaragua ha atravesado una crisis sociopolítica, pero sobre todo de derechos humanos desde abril del 2018, cuando se dieron unas protestas, ¿verdad? Y de ahí para acá han sucedido violaciones tras violaciones y esto me trae un poco a lo que nos lleva a hoy, porque es que yo estoy con mis colegas del colectivo Nicaragua Nunca Más y con otros colegas, ¿verdad?, de otras organizaciones, tanto nicaragüenses como internacionales, abogando y denunciando los derechos, las violaciones de los derechos humanos de Nicaragua, precisamente por
por estas violaciones que han sucedido y que debido a esta crisis, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos desde el 2018 ha estado realizando un mandato que le da el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Recuerden que este es el órgano por excelencia a nivel mundial que no es que está, digamos, penalizando, pero sí es el organismo de que está fiscalizando de alguna manera y sobre todo promoviendo y tratando de ser este espacio en el cual los países, los estados, a través de sus misiones diplomáticas, pueden llegar a través del diálogo, ¿verdad? Y sobre todo la postura de cada país del respeto y de sumar, digamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su propia constitución y en sus propias leyes. Algo que Nicaragua lo ha hecho, obviamente. Sin embargo, desde el 2006, incluso un poquito desde antes, ¿verdad? Pero en el 2016, en el 2018, en abril del 2018, fue como la gota que derramó el vaso. La ciudadanía comenzó a demandar un cambio completo. Los universitarios salieron a protestar y la respuesta del gobierno fue tirar balas. Ahí hubo más de 355 personas asesinadas, que al día de hoy, ¿verdad? Sus familiares siguen exigiendo justicia por estos asesinatos, cosa que Nicaragua como Estado está señalando de que eran un montón de personas, ¿verdad? Criminales, y que muchas de las personas que estábamos denunciando, que estábamos dando voz a su familia, pues precisamente también éramos criminales. Muchísimas personas hemos tenido que salir al exilio. Yo como periodista y defensora de derechos humanos formo parte de un núcleo de 276 personas, periodistas y comunicadores independientes que estamos en el exilio. Esa fue parte, ¿verdad?, digamos, de las líneas que denunciamos el día de hoy, ¿verdad? Como les decía, desde el 2019, este fue un mandato para la OACNUD, para el Alto Comisionado. Entonces, desde el 2019 para acá, han estado realizando 2 veces al año una actualización del primer informe, que lamentablemente lo que refleja es que cada vez más hay violación tras violación a los derechos humanos. En este caso, por ejemplo, se juntó, además de esta actualización de la Oficina del Alto Comisionado, que también el Grupo de Expertos para Nicaragua, que es otro mecanismo que tiene 2 años, ¿verdad?, de estar funcionando, digamos, cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas miró que con solo un mecanismo no era posible y que había una demanda de muchísimas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, para tratar de sí había, digamos, todo un proceso de estos informes y de muchísimas denuncias, pero en Naciones Unidas se toman muy en serio digamos, estos procesos, y a través del grupo de expertos, OGREN, precisamente lo que ellos han estado haciendo es como una investigación muchísima más profunda, una investigación más detallada, que está basándose en temas que han llevado, por ejemplo, a que al primer año de que estaba este mecanismo, eh, verificó lo que nosotros como organizaciones y como nicaragüenses en el exilio hemos venido denunciando, ¿verdad?, de los crímenes de lesa humanidad, pero digamos ya desde una parte como más científica, más detallada, y que viene como a darnos ese respaldo que muchísimas personas estamos necesitando y estamos refrendando, y que muchos países ahora están precisamente tomando estos datos, esta información que nos va a llevar en algún momento a obtener la justicia que tanto necesitamos. Entonces, digamos, querida Mar, que el estar hoy en Ginebra y ser parte de estas delegaciones, ¿verdad? Y vivir estos momentos históricos, que además lo que se evidencia es en dos vías. Primero, que hay una sistemática represión en Nicaragua que se evidencia a través de estos informes, que no son informes que los inventa, porque una de las primeras cosas que dice el Estado de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es precisamente que todo es mentira. Pero acá tenemos a 2 mecanismos de Naciones Unidas, tanto el informe, ¿verdad?, de actualización de la Oficina de OACNUD como del grupo de expertos GREN, que básicamente, o sea,
se complemente y evidencian precisamente todo lo contrario a lo que Nicaragua señala. Entonces creo que ahí es donde radica la importancia de esto. Hay muchas personas que consideran otro año más, ya son 6 años. Sí, es duro, pero creo yo que estamos en el camino correcto porque primero no vamos a buscar las armas ni nada por el estilo, ¿verdad? Y lo que nos toca es seguir denunciando, seguir documentando para que exista una justicia en en un momento del tiempo que no, ojalá que no sea tan largo, ¿verdad? Tenemos muchísimas historias y muchísimos espejos en otros países, España mismo, por ejemplo, de procesos que han sido donde se trabaja mucho lo que es la memoria histórica, en donde también está la justicia. Y nosotros estamos ahora con estos mecanismos y con esta información buscando la justicia universal, que es lo que nos va a llevar a poder llevar a la justicia a quienes realmente han cometido estos crímenes de lesa humanidad. Perfecto, Wendy. Súper claro la importancia de estos mecanismos que, pese a que no suenen lejanos o muy abstractos, realmente, o sea, hacen posible que las voces de Nicaragua y sobre todo de las personas defensoras de derechos humanos lleguen a, al nivel más elevado, ¿no? De representación diplomática y política. Entonces, Ahora, ya por entrando en ejemplo, el informe que presentaron, ¿no? Hoy, ¿cuáles son las principales conclusiones? ¿Cuáles son los hallazgos? claro, es lo que te quería decir ahora mismo cuando estábamos hablando de un poco también de la importancia, que es como ir precisando estos puntos. En el caso, por ejemplo, del informe del GREN, una de las cosas que evidenció este informe es que ellos han logrado determinar que hay 62 personas con nombre, apellido y cargos que para ellos son personas que a través de la justicia universal pueden llegar, digamos, a denunciársele y a crearles un proceso. Entonces, estamos hablando de 62 perpetradores, que la lista la encabezan, por supuesto, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Que un organismo, que un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos a través de sus investigaciones, porque ellos han entrevistado a una cantidad, creo que la última vez eran como 1000 y pico de personas a los que ellos han entrevistado directamente, en donde han recabado pruebas e información que incluso se entrelaza con otras historias y con otros casos en donde han determinado y evidenciado, por ejemplo, estos 62 perpetradores, es una muestra real de que hay personas con nombre y apellido de que realmente pueden llevarse a la justicia. Y ese es un dato extremadamente tangible, porque no solamente decimos, es un parapolicía, es un paramilitar, es un policía, es el jefe de la policía. Estamos hablando de 62 nombres en donde se evidencia, en donde están también instalados no solamente en un caso, como por ejemplo en todo este proceso que se ha llevado, obviamente se dice Daniel Ortega y Rosario Murillo son los que están arriba y son los que están mandando, pero además están los ejecutores y tener este proceso donde vemos cómo actúa también desde las instituciones del mismo Estado. Esa es otra de las evidencias que también se visibiliza en este caso de precisamente determinar cómo es el entramado, cómo es que se bajan las orientaciones y luego a través, obviamente, de las armas, porque no hay otra manera de que ellos puedan seguir en el poder, ¿verdad? Porque cada vez más y más se sabe que han perdido fuerza a nivel interno, pero como ellos tienen las armas, tienen al ejército, tienen a la policía, que bajo la falsa premisa de que ellos respetan la Constitución, si hubieran respetado la Constitución, Daniel Ortega no debería de estar siendo presidente. En Nicaragua no existe la reelección, sin embargo, Daniel Ortega va para su tercer periodo. Y en el 2026, querida Mar, vienen las elecciones presidenciales nuevamente. Entonces, estamos en una cuenta regresiva desde ahora para seguir exigiendo de que haya elecciones. Ojalá que no nos pase
como en Venezuela, bueno, porque eso nos pasó en las elecciones pasadas, lamentablemente. Venezuela, Cuba, Nicaragua, si bien tienen realidades muy diferentes, hay una línea que las une, que en este caso es el irrespeto y las violaciones a los mismos derechos humanos. Entonces, pero volviendo a lo del informe, me parece que es sumamente importante que estos datos Ujú. precisamente nos ayudan a que a través de organizaciones internacionales podamos establecer precisamente a través de la justicia universal estos juicios que tanto estamos necesitando y que queremos comenzar a optar. Obviamente son procesos muy largos. Trabajar con la justicia universal no es fácil, pero sí es algo que por lo menos creo yo que va a alcanzar un grado de justicia, que es lo que nosotros queremos, pero además que esto lleve a que este secuestro que mantiene a Nicaragua, porque yo lo veo de esta manera como nicaragüense, ¿verdad? Es un secuestro al país porque no nos dejan ser libres, no, las personas no pueden expresarse libremente, las personas incluso ahora hasta ni siquiera pueden profesar libremente su propia religión, por ejemplo, porque están vetando todo esto. Otro de los hallazgos del GREN precisamente es algo, una falacia que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo establecen. Dicen que hay libertad de expresión porque hay medios de comunicación, pero esos medios de comunicación son sus propios medios. Entonces son medios panfletarios, les digo yo, porque lo que hacen es repetir la ideología, es repetir el discurso que tiene tanto Rosario Murillo como Daniel Ortega. Y eso no es ejercer la libertad de expresión, porque no existen medios de comunicación verdaderamente independientes y los pocos que hay se tienen que autocensurar para no caer en el peligro de cerrarlos o en el peor de los casos, que a sus trabajadores, que a su personal los lleven a la cárcel. Entonces, estos dos informes, tanto el del alto comisionado como el del GREN, evidencian durante el último periodo de este año, ¿verdad? Porque este es la segunda actualización que hacen de acá del 2019 y entonces, digamos, hacen como un recuento, una documentación de estos casos que nos parecen sumamente importantes evidenciar. Si bien, querida Mar, hace poco, justo el lunes estábamos con la noticia, no, miento, creo que fue el viernes, estábamos con la noticia sí, fue el viernes, con la noticia de que habían liberado a 135 personas. Quiero puntualizar esta parte porque habían 151 personas registradas como presas políticas, habían más y hay más, y ya les voy a explicar por qué, pero hay un mecanismo de personas presas políticas que establece esto, ¿verdad? De acuerdo a una investigación y que también se logran conectar con los familiares y que se analiza el caso y se determina, ¿verdad? Que es una persona presa política. Pues 135 personas de estas 151 fueron liberadas. Pero ¿cuál es el problema? Estamos felices porque ya no están encarcelados, pero los desterraron a Guatemala. Hubo una coordinación entre el Estado de Estados Unidos, el Estado de Guatemala y ACNUR para coordinar, digamos, esto. Y bueno, hay 135 personas que están liberadas y hoy en medio que el grupo de expertos estaba presentando, ¿verdad?, su informe de actualización, justo cuando está hablando Jean-Michel Simon, que es el presidente del GREN, justo anuncia a través de una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia que las 135 personas fueron desnacionalizadas y además van a ser confiscadas quienes tengan bienes. Esto nos cae como un baño de agua fría, se habían tardado, estábamos expectantes, pero la verdad es que creo que maquiavélicamente lo habían determinado de esta manera porque sabían que iban a haber actualizaciones y que obviamente ellos iban a resonar, ¿verdad?, con todas las violaciones a los derechos humanos y quizás para tratar de llamar la atención, de bajar el gas, vinieron e hicieron esta bajeza de quitarle la nacionalidad a estas 135 personas. Es la muestra
fehaciente de que en Nicaragua las cosas van de mal en peor, que no les tiembla la mano a la hora de perpetrar estos vejámenes, porque además el quitar la nacionalidad es un delito de lesa humanidad. Entonces reafirma perfectamente los dos informes de tanto del Alto como del GREN. Sí, qué curioso porque estaba viendo toda la grabación de la sesión y incluso Gioconda Belli, ¿no? La escritora conocida, bueno, muchísimo, ¿no? Que está en España exiliada, le dieron voz, ¿no? Y ella contó cómo el destierro, el quitarle la nacionalidad está apagando el alma del país, ¿no? Fue su discurso, si lo pueden ver, vamos a dejar el link de la sesión aquí en el Instagram porque, bueno, todo obviamente es muy interesante, ¿no? Pero que una poeta, una escritora lo cuente con sus palabras también, bueno, te entra por otro lugar, ¿no? Pasa por otro lugar y realmente a mí me ha emocionado mucho su discurso. Wendy, Claro. me gustaría eh, también profundizar un poquito, ¿no? Porque desde Sancho Solidari estamos apoyando ese exilio, que al final es un exilio político que está teniendo un activismo pese a todo, ¿no? Pese a toda esta represión que va más allá de las fronteras y que se está, de hecho, recrudeciendo más allá de las fronteras. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves la situación de derechos humanos de las mujeres dentro de Nicaragua y después fuera, ¿no? En este exilio que es tan duro, sobre todo si, bueno, en todos los casos, ¿no? Pero si se sigue haciendo esa política fuera del país. Claro, mira, es una situación, si bien en general para el pueblo nicaragüense, bien dura, difícil, cada vez hay más y más personas. Solo en Costa Rica hay más de 200.000 personas que han solicitado refugio. Sabemos que hay muchísimo más y en otros países igual. Entonces, cada vez más y más personas están saliendo al exilio precisamente por la persecución, pero también por la situación económica, porque en Nicaragua hay una crisis socioeconómica y una crisis, como les decía al inicio, ¿verdad?, de derechos humanos, que para mí es lo primero, ¿verdad?, que conlleva a lo demás, porque realmente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no les interesamos como pueblo. Ellos hacen lo que quieren y lo único es que no pueden bajarse del poder y no desean hacerlo, ¿verdad? Es una situación que obviamente atenta contra todas las leyes, contra la misma constitución política y obviamente los grupos más vulnerables son los que pierden más y en este caso estamos hablando de las personas del sector de mujeres, estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, estamos hablando de las personas de la comunidad LGBTQI, estamos hablando de las personas indígenas, afrodescendientes, las comunidades, ¿verdad?, indígenas, las comunidades campesinas, porque históricamente y lamentablemente, ¿verdad?, son estos grupos los más desfavorecidos. Y te voy a poner un ejemplo. En Nicaragua dicen y se lavan la boca diciendo que hay un pacto de 50-50 para que las autoridades sean representadas por hombres y mujeres. Si bien eso Mm. se logra por una cuestión y una artimaña política, porque si es un presidente tiene que haber la vicepresidenta y si es un alcalde tiene que haber una alcaldesa o viceversa. Sí, en realidad así está, pero eso es de manera nominal, porque realmente en la práctica las mujeres no tienen voz, no tienen voto, hacen lo que les mandan. Entonces, no se puede construir una democracia de esa manera porque estamos hablando de puras apariencias. Han cerrado más de 250 organizaciones de mujeres, organizaciones que trabajaban en promover todos los derechos de las mujeres, que trabajaban apoyando a las mujeres que eran violentadas, apoyando en temas jurídicos, legales, apoyando a las familias, por ejemplo, de personas que fueron asesinadas, de femicidas, contra los femicidas, apoyando a huérfanos que han quedado, ¿verdad?, por estos femicidios. Lamentablemente, estas organizaciones fueron cerradas.
a lo que es el movimiento feminista en Nicaragua desde el 2007 que Daniel Ortega llegó al poder. Se les fueron coartando su libertad de expresarse a través de protestas, a través de marchas, a través de plantones. Siempre mandaban a la policía, al inicio eran solo hombres, luego mandaban a las mujeres policías para que las mujeres policías golpearan a las protestantes. Siempre, siempre el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres trabajaban de manera pacífica, tomando su derecho, primero a defender derechos y después también a que en la Constitución establece que no está prohibido marchar, no está prohibido protestar. Sin embargo, fuimos de los primeros grupos en, digamos, restringírsele este derecho. Obviamente para el 2018 nosotros ya no podíamos marchar. Recuerdo que en una de las últimas marchas en el 2017 nosotras siempre íbamos, hacíamos, pero no pudimos pasar pero ni media cuadra cuando nos mandaron a los antimotines, que son estas fuerzas especiales súper armados contra mujeres que solamente llevábamos nuestros pañuelos morados con nuestras consignas, con nuestras pancartas y obviamente tuvimos que desbaratar la marcha precisamente para evitar que hubiera un derramamiento de sangre y que se llevaran a nuestras compañeras a la cárcel, porque eso es lo que ellos perseguían al final. Pero obviamente lo hicimos para mostrar toda la prepotencia y toda la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Y esto obviamente se refleja en que las primeras que son agredidas son las mujeres y que, por ejemplo, en el caso de actual, ahorita, que yo te decía que habían salido 135 personas, el mismo mecanismo ha actualizado ahorita la lista y logró corroborar que ahorita hay al menos 36 personas presas políticas. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si salen 35, o sea que las cuentas no dan. Lo que pasa es que hay un subregistro enorme, porque al día de hoy los familiares de las personas presas políticas o de las personas que se lleva la policía, agentes paramilitares, les da terror decir que tienen personas presas políticas, porque hay una amenaza en que si se hace la denuncia van a llegar a la misma casa, a la familia y a llevarse a otro familiar. Entonces es una represión tras la represión más la represión que obliga a las personas a autocensurarse y a no denunciar. Entonces, ahorita mismo, obviamente, mientras estaban volando las 135 personas, estaban deteniendo a otras nuevas. Y en este particular yo quiero decir y destacar un caso que a mí me conmueve muchísimo, que es el de mi amiga y colega Fabiola Tercero. Ella es una periodista cultural. Ella desde el 12 de julio está desaparecida porque se la llevaron primero en Nicaragua. Hay otra modalidad y esa también es otra de las denuncias que muchas organizaciones han hecho. Hay más de 100 personas que están detenidas en sus casas. Es decir, que tienen casa por cárcel sin siquiera haber tenido un proceso judicial alguno. ¿Y cuál es el delito de estas personas? Algunas son periodistas, otras son activistas, otras son personas defensoras de derechos humanos, otras son familiares de excarcelados o familiares de personas presas políticas. El asunto que se ha contabilizado más de 100 personas que si van a salir por alguna cuestión de urgencia, ir al médico, no sé, tienen que llamar a un número telefónico de la delegación policial para referir, y si están en el lugar, tienen que mandar una fotografía para decir, por ejemplo, es que necesito ir al médico, tengo que irme a hacer un examen o tengo que ir a pasar consulta, tiene que mandar una foto que es como una prueba. En algunos casos incluso ha llegado la policía hasta la misma, tenemos un caso de una persona que tiene cáncer y que tenía que estar yendo a hacerse su quimioterapia, y en varias ocasiones que estaba haciendo sus quimioterapias, la policía llegó para verificar si realmente estaba haciendo. Obviamente esto empeora más los casos de salud de estas personas. Hay muchos de estas personas que son personas de la tercera edad que están en casa por cárcel. Entonces, y hay muchísimas más personas, como les digo, que perfectamente entrarían dentro de la categoría de un arresto
arbitrario, Ujú. obviamente, de un encarcelamiento político. Sin embargo, su familia se niega a ponerlo así porque obviamente las personas presas políticas la pasan muy mal. Ya tenemos los primeros testimonios de estas 135 personas y de las 222 del año pasado, torturas, vejámenes, no solamente para quienes están presos, sino también para los familiares que llegan a visitarlo, los que todavía pueden llegar a visitarlo, porque hay una cuestión, el caso de Víctor Ricay, que es un colega periodista que estuvo preso, que fue condenado a 8 años de cárcel porque lo único que hizo fue transmitir una procesión, ¿verdad?, de Semana Santa, y como estaban prohibidas, lo detuvieron y lo condenaron a 8 años. Ahora está desterrado y desnacionalizado en Guatemala, y él cuenta precisamente que por las denuncias que se hacían, muchísimas organizaciones defensoras de derechos humanos, en particular de la libertad de expresión, entonces a él lo golpeaban, le quitaban sus horas de patio sol, le impedían ver a su familia, porque las personas presas tienen derecho a visitas y a una paquetería que le llaman, familiares pueden llegarles a dejar paquetes. Entonces eso o se los quitaban o simplemente no aceptaban ese paquete para él. Entonces eran las maneras, digamos, de tortura y de violentar, ¿verdad?, su encarcelamiento. Obviamente todo esto aunado a muchísimas agresiones internas que han vivido estas personas presas políticas. Entonces, es una situación bien dura, pero digamos, una de cal y una de arena. Las 25 mujeres que estaban presas, sabemos que están dentro del grupo de las 135, nos alegra muchísimo, pero en este nuevo Ujú. recuento ya tenemos a 3 mujeres que están presas. Más. Entonces, nuevamente, están llenando las cárceles. Es lo que le llaman la puerta giratoria, es decir, salen unos, pero entran otras personas presas políticas. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno con esto? Creo que silenciar y sacar a todos aquellos que a ellos les incomoda, para quedarse ellos completamente sin nada, Ujú. sin nadie a quien estar reclamando ni buscando. Pero esto, o sea, es imposible. Somos un país de casi 7 millones de personas. Estamos hablando que hay casi 1 millón de personas que estamos en el exilio. Todavía tenemos entre 5 y 6 millones de personas que te aseguro, querida Mar, que no están de acuerdo con las cosas que está sucediendo, pero no puede, como decía yo, Nicaragua está secuestrada por esta pandilla, jefiada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mm. Ostras, qué crudo el tema de realmente, o sea, el ver el modus operandi de terminar con la oposición, la disidencia, ¿no? Las voces contrarias, la crítica, de esta forma, ¿no? Bueno, el destierro, la detención arbitraria, la desaparición forzada, que realmente, bueno, son crímenes de lesa humanidad. Entonces, y que realmente Completamente. mm. Wendy, mira, quería dar la oportunidad de que las personas pudiesen preguntarte cosas, ¿no? Y aquí ya hay una pregunta de Mónica Anglada que pregunta, ¿podrían aclarar el papel de ACNUR? No he Claro, entendido. Gino, en todo el proceso de la liberación de estas personas hacia Guatemala. claro. Eh, Diversas organizaciones, y en este caso estados como Estados Unidos y la misma Guatemala, por un tema humanitario, incluso Guatemala, tanto el canciller como el mismo presidente lo han señalado, ¿verdad?, en las diversas declaraciones públicas y también a través de las redes sociales que ellos tienen, sus redes sociales institucionales, que esto lo hicieron de manera coordinada con Estados Unidos y también con Nicaragua, porque les llegó pues la propuesta. Vean, Nicaragua va a liberar a estas personas, ustedes aceptarían, y Guatemala dijo, por supuesto, acá nosotros por un tema humanitario. Pero obviamente esto se hizo también en coordinación con ACNUR. Tengo entendido que ACNUR está revisando cada caso de los 135, en este particular, ya de los 222 ha habido todo un proceso que incluso el mismo
coordinaciones con Estados Unidos para que haya reunificación y una serie de cosas más. Por lo menos ahorita en Guatemala, con ACNUR ha estado coordinando de que estas personas vayan a estar en un hotel por un determinado tiempo, pero ahorita ya tienen que salir, entonces están buscando casas de acogidas, quienes puedan tener familias, que son pocas, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen familia ahí en Guatemala, entonces están viendo las opciones a través de un programa que se llama Movilidad Segura, que es un programa que tiene ACNUR con algunos países. De hecho, España está dentro de este país, perdón, de este programa. Creo que más de 100 personas han Sí, sido reubicadas. Y ahorita mismo, ahorita entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre van a llegar personas nicaragüenses y de otras nacionalidades a través de este programa de movilidad segura a España, que se abre y se cierra porque no está siempre abierto, ¿verdad? Depende, digamos, de cada país. Creo que Canadá también está. Entonces, esto se está organizando a través de ACNUR. ACNUR hace todo lo posible, lo sé porque yo hemos estado en coordinación con ellos, pero hace falta muchísimo sí, más. No es fácil, las necesidades son grandes. Solo aquí en Costa Rica somos más de 200,000 personas. Bueno, digo, ahorita estoy en Ginebra, pero yo me encuentro en sí. Costa Rica, y ahí es donde yo hago también todo un trabajo de defensoría de Mm, derechos humanos y también pues trabajo todo el tema de comunicación. Y ahí también colaboramos a través de San Youth en un programa hermosísimo que se llama Las Hijas del Maíz. Estamos con un grupo pequeño de mujeres, que son entre 20 y 25 mujeres, todas exiliadas. Algunas de ellas ya se han ido a través de precisamente de este programa de movilidad segura a Estados Unidos. Yo pienso que es un programa que si bien nos duele mucho porque se van, ¿verdad? Pero sí les da la posibilidad a las personas de seguir ese proceso de sanación, pero también de tener la libertad de decidir a dónde quieren estar para continuar con sus vidas. La mayoría de las personas, y lo digo, ¿verdad? mm, Yo de mi propia experiencia de vida, no estar en tu país es algo duro. Yo ya voy a cumplir 6 años y cada vez que hablo de esto se me corta la garganta porque ustedes no saben lo que es no poder estar en el lugar donde vos naciste, en el lugar donde vos has vivido toda tu vida y donde has soñado morir, por ejemplo. Y eso te lo niegan, que por un tema de seguridad personal e integral te ves obligado a salir, porque yo les aseguro que la mayoría de las personas que hemos salido no hemos emigrado porque ha sido una opción. Y esto quiero que también quede claro, migrar es un derecho humano. Si nosotros queremos estar y vivir en otro país, es un derecho que no se nos puede negar. Y obviamente que hay que hacerlo de manera regular y hay que hacerlo de la mejor manera posible, pero es un derecho humano y muchas veces se ve como que los migrantes son ciudadanos de segunda y no sabemos las cosas que hay ahí. Y cuando hablamos de exilio o peor, de desplazamiento forzado, estamos hablando de cuando vos vas a alguna actividad, ya sea de trabajo, ya sea de placer, ya sea familiar, o por un tema que tuviste que salir y querés regresar a tu país y te dicen, Nicaragua, el Estado de Nicaragua le niega la entrada siendo vos nicaragüense. Es una de las peores cosas que puedes tener porque eso se le llama patria de facto. Es decir, no te quitan tu nacionalidad, pero tampoco te la dejan ejercer porque vos como nacional tenés todo el derecho de regresar a tu tierra. Y eso lo está haciendo Nicaragua y es un crimen de lesa humanidad. Entonces, es una situación bien dura, bien difícil. Las organizaciones como ACNUR hacen un trabajo bien grande. Las organizaciones migratorias en Costa Rica, en Estados Unidos, hacen una labor grande también, pero hace falta muchísimo. Y a través de programas y proyectos, y aquí yo soy muy sincera, como las hijas del maíz, les cambiamos la vida y le cambiamos las posibilidades, porque las hijas del maíz, hablando específicamente de este programa pequeñito, pero estamos cambiándole la vida a muchísimas mujeres que a través de sus emprendimientos, pero también de la Defensoría de Derechos Humanos, quieren contribuir en el país en el que están, pero también sanar
y ayudarle a sus hijos y a sus hijas a tener un mejor futuro. Porque la idea es que estas mujeres puedan sobrevivir. No podemos hablar de que están viviendo, pero que sí tengan las herramientas para seguir adelante, tener esta idea de emprendimiento, pero además no solamente es cuestión de vender y de subsistir y ganar plata, va más allá de eso, porque nosotros trabajamos con una red hermosísima, hermosísima que se llama Red de Mujeres Pinoleras. Bueno, les mando un beso a esas mujeres bellas, para mí son unas guerreras y son mujeres que en medio de la fragilidad que puedan tener, no se han dejado vencer, siguen adelante, siguen alzando su voz, siguen cambiando también las vidas de ella y de muchas mujeres que se acercan. Y eso es cambiar la forma, ayudarles a que esta situación tan horrible que ha sucedido, ¿verdad? Como es el desplazamiento forzado, el que te quiten tu nacionalidad, el que te confisquen y te quiten tus cosas que tanto te han costado, o que quizás tu familia de tantos años que ha tenido esa casa y que te la quiten, es una situación horrible que completamente raya en las violaciones a todas estas familias. Entonces, creo yo que primero hay que seguir alzando la voz y hay que tratar de contribuir pasito a pasito, compartiendo este live, pero también contándole a la gente qué es lo que estamos haciendo y cómo en Nicaragua están ocurriendo estas cosas, porque creo que la voz de las personas nicaragüenses merece ser escuchada. Yo pido muchísimo eso, y agradezco a quienes se ponen con el tiempo para escuchar estas historias, porque no somos un número más, no somos 200, más de 200 periodistas expulsados, no somos más de 200.000 personas nicaragüenses, o sea, somos la familia de alguien, el hijo de alguien, la hermana de alguien, el familiar de alguien. Entonces sí merecemos volver a nuestra tierra para reconstruir Nicaragua, y es lo que nosotros queremos, y yo no pierdo la fe que en algún momento eso vaya a pasar. Total, total. Gracias, Wendy, bueno, por esta increíble respuesta y este último alegato. Invitamos a que si hay alguien más con preguntas sobre la situación de ahora, sobre las posibilidades de avanzar, ¿no? En esta, bueno, defensa de los derechos humanos y en hacer aquí en Europa más incidencia, ¿no? Como en estos espacios, pues adelante, o sea, es un espacio seguro y abierto para hablar de eso. Yo sí quisiera, después de lo que has comentado, eh, como también compartir, ¿no? Que realmente es difícil desvincularse de Nicaragua y del trabajo que se ha hecho desde tantísimos municipios de Cataluña, pero también de otras partes del Estado español. O sea, los vínculos, ¿no?, de hermandad son enormes, y yo creo que sí se ha buscado muchísimo este amplificar las voces, ¿no? Al final, ustedes ya tienen las voces, han creado las mismas organizaciones que tenían en el país, pero fuera, han seguido con un activismo, bueno, de muchísimo alcance y con muchísimos riesgos, y que desde nuestro lado al final es amplificar todo esto, ¿no? Y poner nuestro granito de arena para que estas discusiones lleguen a nuestra ciudadanía, ¿no? Y de lo más pequeño, nuestros barrios, ¿no?, nuestros pueblos, a nuestras instituciones y quienes nos representan. Entonces, bueno, yo Claro. creo que, Hay que eso algo es que un sí quiero poco... decir, porque hay muchas personas como vos dijiste ahorita, que quieren mucho a Nicaragua porque tienen mucha historia, porque conocen un poco lo de todo el tema esta de la revolución. Yo les quiero decir algo, esto no es un tema de izquierdas, de derechas, no es un tema incluso de una posición política partidaria, porque, a ver, en Nicaragua, según Daniel Ortega, hay otros partidos políticos. Y a través de organizaciones como Urnas Abiertas, por ejemplo, se ha visto de que no existe realmente, que todo ha sido puro teatro, y eso ha llevado a que Daniel Ortega siga en el poder y a que las 153 alcaldías o municipalidades de Nicaragua sean todas de un único partido. Aquí es un problema de violaciones a los
derechos humanos. Entonces, yo llamo a Exacto. que escuchen algunos de los presidentes como el presidente de Chile, ¿verdad? Que habla y dice, esto no es la izquierda, esto es algo flagrante que raya en las violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo invito a todas las personas, ¿verdad?, que colaboraron con la Nicaragua de los 80, con la Nicaragua del 70, ¿verdad?, que trabajaron en todo ese tema de la solidaridad que es profunda, pero Nicaragua sí necesita muchísimo de esas personas, pero sobre todo para quitar a Daniel Ujú. Ortega y a Rosario Murillo, que han secuestrado al país y que Nicaragua necesita un cambio. Nosotros sabemos que tenemos una deuda histórica con nuestro país, pero nosotros creímos, o sea, en el sentido que es cuando en el 2007 gana nuevamente Daniel Ortega, pensamos que realmente la deuda histórica que él tenía con Nicaragua le iba a decir porque él podría haber sido un excelente mandatario, pero la soberbia, el poder y la maldad, porque es que no hay otra manera de decir verdad y de vengarse, porque a él le quitaron el poder en el 90. Es estas consecuencias, es una persona que no quiero decirles que es un enfermo mental porque sería decir que es por una enfermedad, no, es una persona que está vengándose de todos nosotros de una manera que no le importa el poder, porque él sabe que a él nadie lo va a bajar. Es que ese es el punto. Él creo que quiere morir ahí y entonces no podemos dejar que eso suceda. Los nicaragüenses merecen tener una Nicaragua libre. Merecemos lo que todos los países tienen y la única manera es que haya más fuerza internacional. No podemos estar haciendo negocios porque entonces estamos haciendo negocio con alguien que es un criminal de lesa humanidad, lo dicen los informes, no lo estoy diciendo solamente yo, aunque yo como nicaragüense tengo todo el derecho también de señalarlo. Entonces yo animo a para que puedan leer los informes, que puedan informarse más, porque ahora mismo en Nicaragua, por ejemplo, hay una censura real y total, duele muchísimo, pero creo yo que eh, eh, con informaciones como las que nosotros les compartimos, el hecho de seguir documentando los casos, el hecho de seguir elevando la voz y dándole voz a las personas que siguen en Nicaragua, porque ahí no pueden hablar libremente, no pueden denunciar. Entonces, ¿qué nos queda? Quienes estamos en el extranjero, quienes estamos exiliados, desplazados, forzados, alzar la voz por ese pueblo que está ahí reprimido y que quienes se puedan juntar con nosotros en solidaridad, con un tuit, ayudando solidariamente a estos grupos, ¿verdad? Que ayudan a otras organizaciones y así juntando un granito con otro granito, pues vamos a hacer una montaña, que eso al final estoy segura es lo que nos va a marcar la diferencia en este mundo. No podemos estar dándole la espalda a Nicaragua. Ese es el llamado que yo les doy y obviamente mi agradecimiento nuevamente para San Just Solidari, para toda la gente de San Just Desver, que durante todos estos años no nos ha dado la espalda y sigue apoyando a Nicaragua. Gracias. Muchas gracias, Wendy. Gracias a las personas que nos han seguido y que dejan aquí mensajes de ánimo y de muchísimo cariño. Agradecerte este espacio, agradecerles que nos hayan seguido y hasta la próxima. Que vaya muy bien mañana el evento sobre libertad religiosa y que Sí, estés bueno, vamos a muy tener regreso. sí, un anuncio, ¿verdad? Ahorita que lo estás diciendo. Gracias, José, creo dices ponerte con tus palabras y que no te perjudiquen. Bueno, ya me perjudicaron porque no me dejan entrar a mi país, pero yo he tomado esa fuerza, no sé de dónde. Es lo que yo le digo a las mujeres de la Remupi, por ejemplo, que ellas me dan mucha fuerza, por ejemplo, porque con sus hijos pequeñitos saliendo adelante, viendo el día a día, que hoy sí tienen para comer, mañana no, y vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Entonces, para mí ahí es donde está la maravilla y donde está el esfuerzo. Entonces digo yo, si ellas pueden, yo también voy a poder. Y yo sé que hay un riesgo enorme, pero ¿qué puedo decir? Soy periodista y soy defensora de derechos humanos. Y en el 2019, cuando yo salí al exilio, pasé 15 días sin decir absolutamente nada y casi me muero. Y entonces yo tomé la decisión de decir, no estoy en mi país, entonces yo tengo que hacer algo estando fuera. Y sí, es algo de riesgo, sí,
pero así como yo, hay muchísimas otras personas también. Yo formo parte de una red, de un colectivo, formo parte de un grupo de hombres y mujeres nicaragüenses que desde el exilio eh, estamos trabajando precisamente para darle voz a los que no la tienen. Es una responsabilidad grande, no crean que no he querido tirar la toalla, muchísimas veces ha sido así, sin embargo me mueve muchísimo la solidaridad, es algo que está en mí, no puedo darle la espalda porque entonces creo yo que mis principios y mis creencias que me formaron a mí desde pequeña y que forman la mujer que soy ahora, no puedo negarlos, no puedo darles las espaldas y a veces no puedo realmente, pero tengo esta red de amigos, de apoyo, ustedes mismos, por ejemplo, que me ayudan a seguir adelante y a decir, estoy por el camino correcto, estoy en el camino correcto de la historia y la memoria histórica nos va a dar la razón. Entonces, eso es importante. Y quiero cerrar con que el próximo jueves, pasado mañana, vamos a tener un evento paralelo aquí en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, sobre violaciones a la libertad de religión. Nosotros hemos trabajado muchísimo desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, que es la organización en la cual yo hago mi defensa de derechos humanos, diversas violaciones a derechos humanos como libertad de expresión, también todo el tema de tortura, de denuncia, violaciones a la libertad de asociación. Hay más de 5.400 organizaciones que han sido canceladas y cerradas en Nicaragua. Entonces, ahorita estamos trabajando mucho el tema de libertad de religión y de conciencia y vamos a tener a los dos expertos del GREN, que en este caso es Jean-Michael Simon y también doña Ariela, que son precisamente del GREN, pero además vamos a contar con la voz, aunque modificada, ¿verdad?, de un caso de un sacerdote nicaragüense en el exilio y también de un pastor de la iglesia morava recientemente cancelada. Imagínense cómo van a cancelar una iglesia. Van a denunciar junto con otros defensores de derechos humanos precisamente lo que está sucediendo en Nicaragua sobre violaciones a la libertad de religión. Las vamos a transmitir a través de las redes sociales. Yo les voy a compartir el enlace para que lo puedan tener ahí y bueno, que nos puedan ver. Va a ser un evento en vivo y luego lo vamos a reprisar por las redes del colectivo Nicaragua Nunca Más, así que espero que puedan verlo. Claro que sí, lo vamos a seguir, importantísimo. Y nada, me queda agradecerte por esta conversación que siempre es iluminadora e inspiradora y mandarte un abrazo y agradecer a las personas que nos han seguido. Adeu. Igual un abrazo, chao, adeu.